Seguimos aquí conversando con José Luis Rojas. Querido José Luis, muy bienvenido a Salud para Todos de Vox Radio. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos perfectos. Perfecto, porque hoy vamos a tratar este tema de la hipnosis, que es algo que en medicina tiene una gran historia, tiene próceres, tiene utilizaciones, pero también tiene mucho mito, mucho romanticismo. De repente se ha dejado un poquito de lado. Hoy día, en primer lugar, quiero que te presentes como psicólogo, como hipnoterapeuta. Cuéntanos un poquito de tu historia y cómo llegaste a a dedicarte principalmente a esto de la hipnosis. Bueno, yo durante casi 30 años trabajé con adicciones, ¿no? Adicciones severas, desde el neopren hasta la heroína inyectable, porque viví 5 años en Brasil, después viví 7 años en Italia, donde Wow. era pura heroína inyectable. Y la verdad, llegó un momento en que decidí cambiar de área, por decirlo de alguna manera. Y Ya. entonces estudié hipnosis y comencé a estudiar, digamos, a tratar otro tipo de patología. Y en eso llevo ya 15 años, con la hipnosis propiamente tal. Y funciona en todas las áreas la hipnosis, la verdad. Bueno, como decía, soy psicólogo y llevo casi 40 años trabajando en la clínica, en el área clínica. En el área clínica, ya, perfecto. Ahora definamos en primer lugar qué es la hipnosis y cuáles son sus alcances y qué es la diferencia entre hipnosis y trance, que creo que son el ABC de esta conversación. Exactamente. La hipnosis es una herramienta, ¿ya? Todo el mundo puede llegar a esto prácticamente, salvo algunos casos puntuales, pero en general todo el mundo puede llegar al estado de trance, porque la hipnosis es la herramienta. El estado al que se llega con la hipnosis es el trance, que es donde se producen los cambios reales, ¿ya? El trance es un estado de relajación profundo y focalizado cercano al sueño sin ser sueño, ¿ya? Nunca Ya, duerme la persona estando en trance hipnótico. De hecho, hay dos enemigos del trance. El sueño es uno. Si uno se duerme, sale el trance, entra el sueño. vale, Si uno piensa demasiado, sale el trance, porque tiene que ver con las ondas cerebrales. Entonces, ya. este es un estado que está entre el delta y el theta, es como ahí De el las ondas, ya, del electroencefalograma. exactamente, que es un estado de relajación profundo focalizado, ¿ya? Ahí se pueden producir grandes cambios. Y hay personas que tienen y otras que no tienen trance. ¿De qué depende esto? De dos circuitos neuronales que tenemos nosotros en nuestro cerebro. Lo descubrió la Universidad de Stanford en agosto del 2012. Eh, a uno le llamó de prominencia y al otro control ejecutivo. Y cuando estos circuitos funcionan juntos, la persona entra en trance rápido. Si estos circuitos funcionan desfasados, la persona no entra en trance, pero es cuestión de practicarlo. Ahora, dentro del trance, cuando las personas lo tienen, hay tres niveles: está el superficial, el medio y el profundo. Entonces, cuando en el superficial va lentamente la hipnosis haciendo su efecto, en el medio ya funciona bien, y cuando la persona es de trance profundo, realmente a veces es mágico, un cambio mágico. Entonces, por ejemplo, las personas que hacen hipnosis de espectáculo, a quienes es fea la palabra usar, pero quienes se prestan para el espectáculo, ¿Ya? generalmente, o sea, son personas con trance profundo, porque si no, no funciona, ¿ya? Por lo tanto, hay formas de detectar a las personas que tienen mayor trance que otras. O sea, la hipnosis siempre es autohipnosis. Nadie tiene el poder de hipnotizar a nadie. Lo que hacemos nosotros es guiar a la persona para que se autohipnotice. Eso es súper importante porque yo siempre entendí que había dos sujetos en esto, una persona que daba instrucciones y la persona que era el sujeto del trance. Pero tú me dices que en realidad esto puede ser uno mismo. Sí, claro, porque en el fondo, de hecho, uno puede hacer hipnosis en presencia, a través de audios, a través de este medio, eh, y por lo tanto yo tengo en ese momento pacientes en 12 países, por ejemplo. ¿Te fijas? Esto es Entonces, remoto, puede ser sí, remoto. absolutamente, absolutamente, porque si la persona va cumpliendo de alguna manera las instrucciones que uno va dando para llegar al estado de trance, da lo mismo que sea presencial o remoto. ¿Me fijas? Claro. Entonces, de hecho, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando en Panamá y también en Miami.
físicamente, digamos. Ya. Y esto sigo con mis pacientes de acá de Chile remotamente y otros lados también, por lo tanto funciona perfecto. Esto depende de la persona, no depende del terapeuta. ¿Ya? Perfecto. Y depende, hay áreas específicas de la salud humana, de la medicina, que tú decías que te habías dedicado como a adicciones inicialmente, pero tiene ámbitos más amplios de aplicación la hipnosis. Sí, bueno, de hecho yo en la actualidad no trabajo en adicciones prácticamente, salvo alcohol y tabaco. Pero, por ejemplo, para bajar de peso, tenemos un programa que se llama Hipnodieta, puede trabajar crisis de pánico, el fin de una relación, cuando las personas quedan muy mal después de terminar una relación, es muy buena la hipnosis en esos casos. También cambiar paradigmas, creencias que uno pueda tener desde la infancia, y es tremendamente efectiva en cualquier área. Lo que es importante es que la persona tenga trance. ¿Ya? Ah, mira, a mí leí un poquito antes de esta entrevista y una de las cosas que quisiera que tú me aclararas y me confirmaras es que para algunas patologías el efecto placebo que puede atribuirse a la hipnosis versus el efecto farmacológico puede ser equivalente. ¿Qué piensas tú de eso? Depende del No nivel es de un trance. efecto placebo, entonces es un efecto No, terapéutico. exactamente. De hecho, el efecto placebo es como un 30%, según recuerdo. Entonces, en la hipnosis, dependiendo del nivel de trance, uno puede tener 80 o 90% de éxito. Digamos. O sea, no tiene necesariamente, no es un efecto placebo, sino que es un cambio real, sobre todo cuando tiene que ver con paradigmas, con creencias. Estas creencias limitantes que las personas tienen, que no son capaces de hacer ciertas cosas, o que de repente no pueden bajar de peso, no pueden dejar de fumar, etcétera. Son efectos reales y esto va aumentando el efecto en la medida que tenga mejor nivel de trance. Esa es la gracia del cuento. O sea, si uno logra tener pacientes con buen nivel de trance, el éxito está casi asegurado. Y cómo puedes como verificar tú que el trance haya sido logrado, sobre todo si es una comunicación remota? Claro. La persona, ¿cómo verificas tú que realmente haya alcanzado ese trance y cuánto puede durar este trance? Ya. Eso es buena pregunta porque en general, mira, en general lo que se hace acá en Latinoamérica, en Chile, es la hipnosis ericksoniana, ¿ya? Y Milton Erickson fue un Sí. psiquiatra que murió hace unos 40 años atrás, que era realmente un capo, Claro. y desarrolló esta herramienta dentro de un proceso de psicoterapia. Yo no soy ericksoniano, yo soy de base mesmérica. Anton Mesmer fue un médico del siglo XVIII, 1750 aproximadamente, que era muy cuestionado en esa época porque hacía cosas que de repente como que la gente no entendía. 200 años antes. Mesmerismo, claro. El mesmerismo, claro. 200 años antes lo habrían quemado en la hoguera porque lo habrían acusado de brujo. ¿Te fijas? Claro, claro, como muchas otras terapias que uno hace ahora que son Así mágicas es. también, claro. Así es. Entonces, hay unos ejercicios que uno puede hacer en presencia y también vía remota para determinar si hay o qué nivel de trance tiene. Vía remota es un poquito más difícil determinar el nivel exacto, pero sí se puede determinar si hay o no hay trance. ¿Ya? Ahora, como la hipnosis siempre funciona, solo que a veces es más lenta que en otras oportunidades, entonces uno estimula al paciente a que se haga los ejercicios que hay que hacer, y yo pido generalmente que se hagan 3 ejercicios por día de 15 minutos cada uno, y para ir cambiando los paradigmas a nivel inconsciente, sea cual sea, digamos, el problema que quiera tratar. Ahora, para tener éxito en resolver un problema, primero uno tiene que identificar el problema. ¿Cómo llegan a ti los pacientes? ¿Son referidos? ¿Quién te los Ah, manda? ¿Cómo llegas a la raíz de eso? A ver, primero yo tengo a esta altura ya como 17.000 pacientes, así que muchos me llegan por referencia, casi todos, la verdad. Claro. Eh, y lo que hay que tener claro es que todo puede ser tratado, eh, pero siempre está vinculado con este nivel, ¿ya? No, la gente dice, no, pero a mí no me funciona, porque hay mucha gente que no le funciona la hipnosis. Yo desarrollé un tipo de trabajo que le denomino hipnosis sintomatológica. Yo creé mi línea de hipnosis, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Tuya. ¿Por qué sintomatológica? Porque yo voy al síntoma, ¿ya? Me decías cuál es la raíz. Yo en general no voy tanto a la raíz, a no ser en los audios para cambiar de paradigma, pero en general
yo voy al síntoma. O sea, por ejemplo, trato mucho dolor, fibromialgia y este tipo de cosas. Y en realidad a veces, cuando los niveles de trance son profundos, la fibromialgia se acaba 100% y permanentemente. ¿Ya? Y Notable. sí, tengo pacientes ahí que lo pueden testificar. De hecho, muchos conocidos médicos me dicen imposible. Bueno, ahí están los pacientes que te pueden dar su testimonio. Pero yo me dedico más al síntoma, porque lo que inhabilita a las personas es estar sintiendo el dolor, el sufrimiento, o que no pueden dejar el cigarrillo, no pueden bajar de peso. Entonces, yo voy al síntoma. Si necesitan hacer un proceso de crecimiento personal, yo los derivo a una psicoterapia. Pero en la actualidad yo no hago psicoterapia. Entiendo. Y aquí leyendo un poquito y recordando esto del mesmerismo, digamos, que fue un médico austríaco, si no me Sí, equivoco, ¿cierto? Que en el fondo era bastante democrático porque aplicaba la hipnosis entre las personas más pudientes como también en las menos. Esto es algo transversal, algo que se puede aplicar desde qué edades, a quiénes, en qué circunstancias. absolutamente. A ver, yo en general atiendo mayores de 14 años, 13, 14 años, porque el tipo de hipnosis que hago yo funciona con pensamiento formal. ¿Ya? Ya. Y antes los niños tienen un pensamiento mágico, después un pensamiento más concreto, y el pensamiento formal es lo que yo utilizo en el fondo. Por lo tanto, yo tiendo de 12, 13 hacia arriba, con preferencia mayoría de edad. Siempre a los menores los atiendo como un adulto presente, pero se puede aplicar de ese hacia arriba el tipo de hipnosis que hago yo. Hay personas que hacen hipnosis en niños, ya no es mi caso. No, de Ya. hecho, no soy psicólogo infantil tampoco, entonces soy más de adulto. Y funciona, pero perfecto. O sea, hay porcentajes. Yo escribí un libro hace un par de años atrás donde saqué algunos porcentajes y determiné que revisé 1000 fichas. Un 28% más o menos de trance superficial y Ya. trance como un 12 a 15%. Y entre medio se encuentra el superficial y digamos, el 28% no tiene trance. Y ahí uno tiene que dar ejercicios para que la persona vaya logrando el trance. ¿Ya? Porque sin trance no hay cambio. No, para ser Ya. honesto, no. Yo veo, a no ser que cambie desde la razón, no desde el inconsciente, sino desde el consciente, que tome conciencia, conscientemente, valga la redundancia, que tiene que modificar alguna cosa, pero en general si queremos un cambio de paradigma a nivel inconsciente, tiene que tener trance, digamos. Por eso hay mucha gente que dice que va a hacer hipnosis y no le sirve. Porque probablemente o no tienen trance o de repente hay un pecado que tiene la hipnosis ericksoniana, a mi juicio, que es muy lenta de hacer entrar en trance a la persona. Entonces, En la sesión, durante la sesión. entonces Ya. cuando las personas son muy, de repente puede ser haber hasta alguien un poquito hipomaníaco, metiendo un poquito de celeridad de pensamiento, no logra entrar en el estado. Yo hago lo que se llama una hipnosis fulminante, que se hace en segundos, ¿ya? A mí me preguntaba una vez en un programa cuánto era el tiempo menor que había estado, sí, digamos que había demorado en hipnotizar a alguien que no ¿Ya? conocía, y yo me he demorado 2 segundos, porque es muy Oh, rápido. Sí, sí, la hipnosis es fulminante cuando se conoce la herramienta, ¡pum!, es muy rápida, y entonces la persona no tiene tiempo de pensar y me entrega una visión súper objetiva de cuál es su nivel de trance. no se ¿Entiendes? resiste. No se resiste. Ahora, Ya. en línea es un poco más difícil. Eso lo decía, logro determinar si hay o no hay, pero no logro determinar bien el nivel que hay. ¿Me entiendes? ¿Y se tiene que dar algún espacio especial de... Tú decías que con los niños siempre tiene que haber un adulto cerca, me parece súper razonable. O sea, Pero tiene que yo darse un pido que haya, espacio sí, yo pido que haya un adulto presente siempre, porque me parece de toda lógica, de digamos. toda lógica. Pero Claro. en los adultos, ¿se tiene que dar un espacio privado? ¿Tiene que haber alguna condición especial? No, mira, yo he hecho hipnosis, de hecho yo no estudié acá, estudié en Francia, en Niza, y después en Roma, y nuestros profesores nos mandaban a la calle a evaluar trances. Y Oh, salíamos a la calle, ya. ahí con gente de la calle. Entonces uno puede hacer la hipnosis en cualquier lugar, en realidad. Si no es necesario estar en el setting silencioso y todo este tema, porque como la hipnosis que yo manejo es muy rápida, no hay Ya. tiempo, no se distrae la persona. Y dame
¿Alguna claridad respecto a qué relación puede tener la hipnosis con la programación neurolingüística? ¿Tiene Bueno, algún vínculo? eventualmente uno puede utilizar patrones, ciertos patrones, digamos, dentro de la misma trance hipnótico, que funcionan mucho mejor con la programación neurolingüística. Ahora, no es condición sine qua non. ¿No? ¿Y, y se puede como reprogramar a una persona en condiciones tan difíciles para ella como por ejemplo para la cesación tabáquica o la baja de peso, que son grandes problemas de la salud? Sí, sí, claro. De hecho, mira, para cambiar un paradigma, porque hay que cambiar paradigma. Se pueden cambiar de distintas formas, pero yo utilizo la más usada quizás, que es dar buenas razones y repetir. O sea, nosotros antiguamente usábamos bronceadores, hoy día usamos bloqueadores. ¿Te fijas? Entonces, que es totalmente 180 grados de diferencia. Entonces, Claro. ¿qué el cáncer de piel? ¿Qué la capa de ozono? ¿Qué todo esto? Entonces, al final, uno cambia el chip. Es como la bolsa de basura. Yo recuerdo, tenía unos 13, 14 años cuando aparecieron que uno iba al supermercado y te daban bolsas de basura y yo lo encontraba fantástico. Yo esto lo encontraba. Claro. Y ahora estamos llenos de microplásticos, claro. Exactamente. Entonces, ¿me entiendes? Hay cambios de paradigma, tiene que ver con dar buenas razones y repetir, repetir, repetir. Entonces, en el fondo, los audios hacen esa función. Yo veo a los pacientes muy poco. Yo veo a los pacientes 3, 4 sesiones, no más. Ya, como no hago psicoterapia, sino que mi foco está justamente en el cambio de paradigma, hay que dar buenas razones. O sea, si uno le dice a una persona que es obesa, por ejemplo, que su grasa abdominal tiene que ver con el consumo excesivo de carbohidratos refinados, entonces, y le entrega buenas razones y le repite, le repite, le repite, la persona va a ir abandonando. ¿Ya? Lo mismo con el tabaco, que una persona que fuma entra 4.000 sustancias, además de la nicotina, que es la sustancia adictiva. ¿Te fijas? Claro. Porque la nicotina no es la que te mata en la combustión del papel y de todas las otras sustancias que hay. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que va destruyendo en el fondo el pulmón y esto. ¿Y cuántas sesiones se necesitan de hipnosis para lograr estos cambios tan radicales? Mira, depende. Yo tengo programas, por ejemplo, la hipnodieta, yo hago 4 sesiones. Ah, Ya. después tabaquismo son 2. Los otros Oh, programas son 2, el fin de una relación son 2. Basta 2 sesiones, porque entre una sesión y la otra, que yo la distancio más o menos de 21 días, porque 21 días necesita el ser humano para modificar un hábito, 42 para consolidar la modificación y 63 para volverlo ley a nivel inconsciente, entonces yo en general los veo cada 21 días, 21, 42, 63 días. Entonces lo veo hoy día, en 21 días más, en 42 y en 63 días. Y eso hacen 4 sesiones. Pero en el caso del tabaco y en el caso del fin de una relación y otros más, bastan 2 sesiones, porque entre medio yo le pido que escuche audios, 3 audios por día. ya. Entonces, 15 minutos más o menos. Y si la persona entra en trance 3 veces en el día por 15 minutos, que no es tanto, en realidad cuando vuelve a los 21 días va a tener en su cuerpo 63 sesiones de autohipnosis. Por lo tanto, Perfecto. eso es lo que crea el cambio de paradigma. Pero tú dijiste una frase que yo la necesito que me la repitas, que es volverlo ley a nivel inconsciente. O sea, Claro. el lenguaje crea mundo, ¿cierto? Como Sí. decía Maturana y Varela en el árbol del conocimiento. Exacto. ¿Cómo es esto de que tú le escribes en el cerebro o tú te autoescribes o te reescribes una historia en el inconsciente y eso se vuelve tu nuevo Lógico. paradigma? Claro que sí. De hecho, lo vemos permanentemente en todos lados. O sea, nos están modificando a nivel mundial en distintas áreas, marcando, 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 digamos. O sea, el ser humano es súper frágil, la mente humana es tremendamente frágil. De hecho, Watson, es el Del precursor ADN. no, del conductismo, en Ah, psicólogo, perdón, ya. decía Pensé que que Watson y Crick. Decía que a él, entréguenme 10 niños y yo los puedo hacer las personas más sanas de esta sociedad o los delincuentes más grandes. Porque en el Oh, fondo, basta que tú vayas formando a un niño, incluso un adulto, ¿te fijas? Uno lo ve, por ejemplo, en los casos de alienación parental o inoculación de terceros que le llaman, cuando se separan las parejas y uno de los padres empieza a envenenar la cabeza de los niños y después los niños no quieren ver al otro al padre, otro, claro. destruyen el vínculo. O sea, se llega a esos niveles cuando tú estás permanentemente encima de alguien, repitiéndole y repitiéndole y repitiéndole una línea de pensamiento. ¿Ya?
Claro, ahora cuéntame un poquito de esto del fenómeno del trance, que es un estado biológico, psicológico, eléctrico de alguna manera en el cerebro. ¿Alguien puede quedarse como permanentemente o prolongadamente en ese No, estado no, de no, trance? no, no, porque el trance como es este estado cercano al sueño y el teta, basta que la persona abra los ojos, se movilice y ya va subiendo al beta y después, digamos, al alfa y beta, digamos, o sea, está como estamos nosotros en este momento. Por lo tanto, no existe eso de quedarse en trance permanentemente. Lo que uno puede hacer sí es hacer lo que se llama una orden poshipnótica, ¿ya? Que es que uno tenga una palabra, un gesto o algo, que es lo que usan mucho los que hacen hipnosis de espectáculo, ¿no es cierto? Que hacen el anclaje, digamos, de una orden poshipnótica, que de repente uno le dice así y la persona cae, ¿no? ¿Te fijas? Ya, Entonces, porque se ancló previamente que en el momento ese que yo gesto. vas a entrar en trance, y puede ser cualquier cosa, una palabra, pollito, ya, cada vez que llega pollito tú vas a entrar en trance, digo pollito el tipo entra en trance. Entonces la gente se Oh, sorprende, pero no es sorprendente, o sea, lo que pasa es que se hizo un anclaje previo y al repetir ese anclaje la persona, yo lo uso mucho con pacientes, por ejemplo, con disautonomía, pues, o con algún elemento de ansiedad que su propia familia pueda usar esta orden poshipnótica. Entonces, por ejemplo, mira. una persona muy ansiosa, me ha tocado muchas veces, al marido, por ejemplo, digo, "Oye, cada vez que ella se ponga ansiosa, tú vas a decir tal palabra, tal frase, y entonces ella se calma. Yo le anclo a ella que cada vez que su marido le diga tal cosa, ella va a relajarse, ¿entiendes? Entonces, puede ser, es una herramienta que se puede autoutilizar. O sea, mi cruzada, si tú quieres, es que la gente entienda que uno se puede autosanar de muchas cosas. Hay otros en que necesita la intervención, evidentemente, de la medicina, pero hay muchas otras cosas, sobre todo las ansiedades, que no es necesario tanto ansiolítico y benzodiazepínico que produce efectos colaterales un poco adversos, digamos. ¿Sí? Pero en general, Claro. de esa manera. Ahora, hay ciertas poblaciones que tienen más trance que otras, que me he ido dando cuenta a través de los años. Por ejemplo, los uniformados tienen más trance que los que no son uniformados, que los ¿Por qué civiles. están acostumbrados a recibir órdenes? Exactamente, entonces reciben la orden, ejecutan, reciben la orden, ejecutan, reciben la orden, ejecutan. Su cerebro empieza a hacer que funcionen estos circuitos, digamos, juntos, del ejecutivo y el de prominencia, y entonces cuando les toca decidir rápido, lo logran, porque están acostumbrados. Pero me encontré en Panamá, por ejemplo, que hay mucha población de afrodescendientes que curiosamente, un alto porcentaje de la población tiene muy buen nivel de trance. Y empecé a investigar y llegué por ahí a unos papers que decían que la glándula pineal de la gente de raza negra o sus descendientes es más grande que otras razas. Entonces, Mira, es una maravilla. Yo en Panamá, para mis fiestas, yo trabajo casi puro dolor y dolor físico. Y la verdad es impresionante porque allá creen que yo soy brujo. pero Sí, ¿cómo? Claro. porque son poblaciones además con tal vez menor educación, qué sé yo, porque yo trabajo en unos sectores marginales también allá. Entonces, trabajo con gente de dinero que me ayuda a financiar para trabajar con la gente que no tiene. Entonces, Maravilloso. claro, entonces voy y atiendo 45 personas en una mañana. ¿Te fijas? Uno tras de otro, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Yo no hago trabajo psicólogo en la actualidad. Yo estudié psicología, soy psicólogo porque estudié psicología, pero en la actualidad hago un trabajo diferente. ¿Te fijas? No, ya la psicoterapia yo la dejé hace rato y me funciona muy bien, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque voy al síntoma. ¿Mm? Claro. Mira, qué interesante eso, porque finalmente es lo que las personas necesitan, estar bien para trabajar, para vivir, para Exacto. disfrutar el día. Yo creo que con esta pandemia del COVID aprendimos a valorar lo que era el estar conectado con el hoy, el ahora, porque pudo no haber mañana. Entonces, Lógico. como, como que siento que esa es una línea distinta a como aprendimos nosotros antes, que era todo muy planificado para adelante, qué sé yo, pero hoy resolvamos las cosas que le duelen, le preocupan realmente a las personas. Mira, Exactamente. estamos conversando con José Luis Rojas, hipnoterapeuta. Nos quedan un par de minutitos que te quiero ofrecer para que tú le mandes algún mensaje a las personas para que confíen en
en la hipnosis hacer esta diferencia entre la hipnosis que es como de espectáculo, como decías tú, y el proceso de hipnosis que es terapéutico y que realmente está vigente hoy en día. Correcto. Bueno, primero la hipnosis, como decía antes, siempre es autohipnosis, por lo tanto todos podemos llegar a este estado en el que podemos cambiar paradigmas. Segundo, la hipnosis tiene que ver con la rapidez en la toma de decisiones. Esa es la característica que hace que una persona tenga más trance que otra. ¿Ya? Las personas que deciden rápido, que tipo en buen chileno dicen upa chalupa, etc., es probable que entren más rápido en trance que las personas que evalúan mucho una situación. Entonces, esas son las cosas que hay que evaluar. Y otra cosa, que la hipnosis es posible hacerla en línea también, por lo tanto hay mucha gente, de hecho yo atiendo gente de Arica a Punta Arenas, hasta la Isla de Pascua incluso, porque en realidad al ser la hipnosis siempre autohipnosis, uno va guiando a la persona que se autohipnotiza, en el fondo uno entrega la herramienta y la persona después sigue sola, porque esa es la idea, por lo menos mi idea, de no dejarla dependiente de mí. De hecho yo veo muy pocas sesiones y me va muy bien, entonces no tiene sentido. En psicoterapias de larga data, yo recuerdo hace décadas atrás, llegué a tener pacientes 4 o 5 años. Entonces, claro, agotador para el paciente, agotador para uno, entonces al final, no, yo voy al punto y es rápido. Y si necesita una psicoterapia, porque hay mucha gente que necesita, bueno, lo derivo a algún colega, digamos, que pueda comenzar un proceso psicoterapéutico clásico. ¿Mm? Y en ese contexto, entonces, está absolutamente vigente. ¿Cuántos hipnoterapeutas hay en Chile? ¿Hay una asociación o una sociedad de hipnoterapeutas? Cuéntanos un poquito cómo eso. Mira, acá hay varias. En Chile hay hartos psicoterapeutas, pero en general casi todos son ericksonianos, entonces hacen los procesos más de psicoterapia. El tipo de hipnosis que hago yo en realidad lo hago yo nomás, porque lo desarrollé yo. Lo desarrollé yo y fui haciéndolo yo. ¿En tu escuela? En mi propia escuela, sí, pero todavía no, pretendo formar más adelante. Por ahora no, porque hay demasiada demanda de pacientes, entonces no tengo mucho tiempo para hacer formación. Pero sí, hay altos psicoterapeutas. Ahora, cualquier persona que tenga buen nivel de trance le va a ir bien con cualquier psicoterapeuta que haga hipnosis. ¿Hipnoterapeuta? Ya. Porque al tener trance le va a ir bien conmigo, le va a ir bien con cualquiera. En el ¿Y cómo uno certifica la calidad del hipnoterapeuta? ¿Cómo uno puede estar seguro ahora que vivimos en una sociedad en que la gente quiere certificaciones de calidad por todos lados? ¿Hay un registro nacional o cómo se refieren las personas? Hay un par de institutos en Chile que lo hacen y hacen cursos, son serios. Y también en la actualidad, con este mismo medio, la gente se puede formar fuera. Entonces, por ejemplo, Marisa Peer en Inglaterra, también McKenna en Inglaterra también, y hay otros, por ejemplo, Paret en Italia, y hacen formaciones también en línea. ¿Me fijas? Entonces, hoy día se amplió de una manera... El mundo. Ahora, yo desconozco si acá a nivel de ministerio, yo creo que no. Hay algún tipo de acreditación, digamos. No me parece que haya como por ejemplo uno que sí, o los médicos... Como el registro médico de certificación, ya. Exacto, mira, no me parece, no, los psicoterapeutas, porque además no se les exige ni ser psicólogo ni médico. Hay muchos hipnoterapeutas que son técnicos, no tienen ninguna profesión incluso. O tienen otras profesiones, como la odontología, porque la hipnosis en realidad uno debería ser privativo de los psiquiatras, psicólogos y dentistas. Y en el caso de los dentistas, solo para analgesia. ¿Te fijas? Pero como la hipnosis es tan generosa, digamos, hay muchos dentistas también que han hecho una cosa parecida a lo que hago yo, más como de ir al foco puntual del temor a algo, de la fobia o qué sé yo. Querido José Luis, hoy te agradezco el tiempo que nos has dedicado a conocer esta nueva como perspectiva, una mirada renovada de la hipnosis. Me despido de ti, nos quedamos con mis auditores para cerrar este hermoso programa de Salud para Todos aquí en Devox Radio. Invitadísimo para una próxima oportunidad. Muchas gracias, pues, que estén bien. Chao. Devoxradio.com, codiseñando el futuro.